La editorial francesa Zulma acaba de publicar la traducción de la novela de la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, Sirena Selena, vestida de pena, novela en la que nos introduce en el mundo de los cabarets, de los transexuales de Puerto Rico, mundo a menudo sórdido, pero donde la belleza, la feminidad y la sensualidad son norma. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Mayra Santos Febres ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, Jordi. Gracias por tenerme aquí. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Puerto Rico en 1966 y que empiezas a escribir muy pronto. Es cierto que ya a los 5 años tienes un lápiz en las manos. Eso es cierto. Mi mamá era maestra de español, mi papá de historia. Y como para mí los libros siempre fueron un juguete, ¿no? Pues entonces siempre había libros en casa, siempre había papel, lápiz para pintar. Yo era una persona un poquito enfermiza. Cuando era pequeña me daban asmas, me llevaban al neurólogo y luego decían, pero ¿qué es esto? Ya está bien. Son las alergias, pero también hay otra cosa. Averiguaron que tenía como un asma emocional. Eso ahora le dicen empatía, qué sé yo, ni qué cosa. Y cuando yo me emocionaba demasiado no podía respirar. Así que yo misma empezaba a imaginarme cosas emocionantes y a escribirlas, ¿no? Y así fue como empecé a escribir. Ya a los 19 años empecé a publicar poesía, sobre todo. Venimos de un país muy musical, la lírica se me dio de una manera natural. Luego cuentos. Tengo que aprovechar que Radio Francia Internacional fue uno de mis grandes momentos en desarrollo profesional, porque le apostaron a un cuento Oso Blanco que yo me gané un premio Juan Rulfo temprano. Yo tendría menos de 20 y pico de años, 23, 24 años, y luego empecé a escribir novelas. Cuéntanos, Mayra, ¿cómo fue esa infancia? No fue una infancia normal, ¿no? No podías ir a jugar con tus amiguitos. Por varias razones, ¿no? Primero porque vivíamos en un barrio, en una urbanización, en donde mi mamá y mi papá, que eran los más negros del barrio, también eran los que mejor estaban económicamente, y era un barrio un poquito violento. Así que yo me crié bastante, a propósito, ¿no? Bastante despegada de los compañeros de la calle. Recuerdo, por ejemplo, estoy en Carolina, Puerto Rico, cerca de Los Mangles, en la urbanización Country Club, al lado de la laguna. Había mucha gente que venía de los campos y que estaba empezando a insertarse en el desarrollo industrial de la isla durante los años 70, sobre todo, que había muchas petroquímicas, muchas fábricas, y era ese cambio de lo absolutamente rural a una industrialización colonizada, no dependiente de los Estados Unidos. Mi madre había estudiado, ella había sido sirvienta, había sido enfermera, ahora finalmente era maestra. Y mi padre, que había sido deportista toda la vida, jugador de béisbol, de repente fue el director del Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Carolina. Nada más y nada menos. Exacto, entonces había un carrazo y había una casa. Y a mí me mandaron a un colegio de monjas dominicas. O sea que había una distancia de las personas con las que yo me criaba, pero también estaba el asunto de que era una niña bastante frágil a niveles de salud. Y se esperaba de mí que yo fuera como mi padre, que yo fuera una jugadora de béisbol o de baloncesto, que corriera, y no, era una cosa, daba pena. Yo tenía la coordinación de un cangrejo y no podía hacer lo que se esperaba de mí. Me gustaban los libros, así empezó todo eso. Mayra, he leído que a los 15 años una maestra de español va a darte el espaldarazo de la escritura. ¿De qué modo influyó en tu futura carrera Es literaria? que yo nunca había visto una mujer así. Se llama Ivonne Sanavitis, todavía está dando candela por ahí, como decimos nosotros. Y era una mujer que a mí me llamó la atención desde que la vi. Tenía una maranta de pelo gigantesca, se ponía el lipstick mal, andaba con una cámara fotográfica. Yo había visto señoras
o tan oprimidas por el trabajo que parecían las pobres, que no tenían alma, o señoronas, ¿no? Las mamás de mis compañeritas de la escuela de monjas. Yo nunca había visto una persona así, una mujer profesional, libre, mi maestra de español, además profesora universitaria. Y ella se dio cuenta, yo era muy tímida, ya no, yo me sentaba al final del salón y hacía como que atendía la clase de gramática, pero no estaba escribiendo. Y un día me quita la libreta donde yo estoy escribiendo cualquier cosa, obviamente poemas de amor a un niño que no me hacía caso. Entonces, que me acuerdo del nombre del chico, Azari se llamaba. Si nos está escuchando, un saludo desde París. Ya es muy tarde, querido. Entonces, una de las cosas que ella me quita la libreta y se da cuenta de que yo estoy escribiendo poesía y me dice, ¿de verdad que tú quieres hacer esto? Yo dije, sí. Y ella me dio 2 libros, me puso 2 libros en la mano. Trilce, de César Vallejo, esto era poesía, y Julia de Burgos, El mar y tú. Julia de Burgos es la poeta más importante que tenemos en Puerto Rico, una mujer también de una vida muy, muy azarosa, muy dramática, amante de un hombre casado que luego se divorció y no se quiso casar con ella, hijo de los presidentes de la República Dominicana. Ella, Ivonne, mi maestra, fue la esposa de Edgardo Rodríguez Juliá, un gran escritor y cronista puertorriqueño. Y entonces como que se cerró, ella me enseñó un camino que yo no tenía forma de conocer, y era el camino de las letras, de la literatura, de la vida y la obra, ¿no? Y con estos 2 libros en la mano, yo dije, no, esto es lo que yo quiero ser. Como cuando yo sea grande, yo no sé qué voy a comer, quizá tinta, pero esto es. A los 15 años es como una esponja, ¿no? Estás abierto a todo. Sí, cierto. Ya después no hay marcha atrás, me enamoré de la literatura. Te curas del asma, pero no de la enfermedad literaria, ¿no? Exacto, tal vez hice una transferencia de un mal a otro. Mayra Santos, vas a cursar un doctorado en la Universidad de Cornell, si no me equivoco, en Nueva York. ¿Nunca te pasó por la cabeza escribir en inglés? No, es que uno tiene una relación muy cercana con las lenguas, sobre todo si son relaciones creativas. Yo me manejo muy bien en el inglés, hice un doctorado en inglés, hice mi tesis en inglés, puedo escribir ensayos en inglés, pero literatura, o sea, esa cosa con la que uno sueña, esa lengua en la que uno puede expresar y resonar, hacer resonar al otro lo que tú sientes, es muy difícil, no tenía la posibilidad. Como nos decías antes, hace 20 años ganas el premio de cuentos de Radio Francia, Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. ¿Cambió de qué modo tu vida después de ese premio? Ese fue mi primer premio, o sea, yo me había ganado un premio anterior en Puerto Rico a los 19 años escribiendo poesía, pero yo no sabía muy bien qué hacer con eso. Y la isla es pequeña, Puerto Rico es una isla de 3 millones de habitantes, hay 4 millones ahora que viven afuera, en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Chicago, en Hartford, ya no tanto en Nueva York, pero en muchos lugares de Estados Unidos. Y somos un pueblo caribeño, es decir, un pueblo transeúnte. Bueno, ahora todo el mundo es así. Estamos en la globalización, gracias al cielo, ojalá y eso siga pasando. Pero una de las cosas que pasa también en lugares muy pequeños es que esta validación de que te entienden desde afuera de repente te abre al mundo. A uno se le olvida cuando vive en una isla. Otra vez doy gracias a Zulma por haberme traído esta vez a la presentación de Sirena Selena vestida de pena en su traducción al francés, porque ese premio, el de Radio Francia Internacional, a mí me convenció de que yo podía ser escritora y sobre todo narradora. Ya yo entendía la poesía y demás, pero narradora, que yo podía contar la cotidianidad de gente que vivía en un país del mundo casi desconocido que es Puerto Rico, y que otra gente podía conectarse con eso. Así que fue un gran premio. Volviendo a Sirena Selena vestida de pena, aquí tenemos el libro traducido al francés,
la publicaste hace casi 20 años ya, ¿no? La publiqué en el 2001, es decir, hace 15 años, y fue cuando estaba la época del SIDA en Puerto Rico, empezaba a darse todo este susto del cáncer de los homosexuales, no se sabía cómo se le pegaba a la gente, nadie quería atender a un enfermo que venía con algo que se pareciera a un síntoma de la enfermedad. Los doctores no querían atender, los hospitales no querían atender, los dejaban a los enfermos todos en el área de la emergencia, no lo querían subir a ninguna parte de los pisos. No había ninguna legislación como las hay ahora. O sea, yo vi cómo fue antes y también vi, ¿verdad?, la enorme violencia que se desataba frente a niños o adolescentes que pudieran tener algún rasgo que fuera homosexual, o alguna niña también, como sus propios padres o la comunidad los marginaba y les pegaba. Y también vi cómo las travestis, que eran las peores de todas, eran las que recogían a estos niños. Y a través de su trabajo en los cabarets, ya que no se podía trabajar en casi ningún lugar si tú eras evidentemente gay, y sobre todo en Puerto Rico, como eran ellas las que recogían a estos niños y a través de los shows creaban todo un sistema de apoyo, porque una cosía, un niñito cosía, otro cocinaba, los mandaban a la escuela, ellas eran como las mamás de la tribu, y eso yo lo vi. Porque yo en esa etapa tenía un novio que me dejó por otro, pero que yo amaba profundamente, Moisés Agosto, y que se hizo activista del SIDA, y yo con él se hacía una revista, SIDA Ahora, en donde se ponía toda la información necesaria para salvarte la vida, cuando aparecieron las primeras AZT, las píldoras, donde podías ir a buscar información. Y entonces ahí fue que yo entré en contacto con esta comunidad. Me di cuenta que no había nada escrito, nada, ni reportaje, nada, ningún libro escrito sobre la comunidad. Yo lo hice y después dije, bueno, pero ¿qué yo hago con esto si yo no soy reportera? Pues hice una novela. Ahí conociste ese cabaret del Danubio Azul. Sí. ¿Cómo es el Danubio Azul? El Danubio desapareció ya, pero era un chinchorro de mala muerte impresionante. A mí siempre me han gustado los bares de mala muerte, pero me encantan, me fascinan. Si es más del grande de un baño y caben 30 personas y una mesa de billar, ahí es donde yo voy a beber. Entonces, quedaba muy cerca de mi casa. Yo vivía en la Parada 18 y estaba recién llegada a la isla con mi doctorado. Lo había terminado a los 25. Y yo iba ahí. También porque allí se hacían reuniones del barrio, de la gente gay del barrio. Había un señor casado que tenía también una esposa travesti, y ellos eran los que corrían el Danubio Azul. Era tan mala muerte que estaba escrito el letrero con V. Decía Danubio Azul, creo que con ese también. Y allí se hacían shows travestis, una tarimita pequeñita con unas bombillas de Navidad y un reflector muy grave. Y las locas, las travestis, siempre estaban molestas porque el reflector les hacía ver la barba. Decía, baja esa luz, baja esa luz. Entonces bajaban la luz y cantaban canciones de La Bellonera, haciendo lip sync y además haciendo los famosos stand-ups. Estos monólogos maravillosos que en aquella época eran muy políticos y que fue la manera en que daban a conocer muchos de ellos lo que estaba pasando. Existió una Selena, una sirena Selena, tan bella, con esa voz maravillosa como tú la describes. Yo la vi. Un día yo estaba saliendo del Danubio, me estaba tomando hay un truco para hacer que las cervezas duren mucho en los bares de mala muerte y es tomárselas con sorbeto. Me estaba tomando en la botella, me estaba tomando una Heineken con sorbeto y veo, entra una Balushka, que sí conocí. Balushka entra, que él había sido aeromozo y entonces empezó todos los cambios de sexo. Y entonces pues lo botaron, ¿no? De la Lufthansa era él, aeromozo. Y entonces él entra y dice, mira, Mayra, ven acá. Y yo salgo y veo a este chiquito con el pelo largo, negro, en una coleta, muy flaco. Parece que se había metido no sé qué
y estaba cantando con una voz hermosa, recogiendo latas. Yo vi eso. Yo no sé si él se llama Sirena o se llamaba Sirena, yo no sé, pero yo vi eso y la imagen se me quedó en la cabeza por muchos años. Esta novela yo la empecé a los 23 o 24 y la terminé a los 28, o sea, fueron 6 años o 5 años de estar trabajándola, porque era muy difícil, tenía que hacer mucha investigación de primera fuente. Sí, pero, por ejemplo, Marta Divine está basada en una persona, en una travesti muy famosa, Cristina, que luego se hizo una activista del SIDA muy fuerte. Balushka existió, Rudy, la casa de Rudy, esa casa yo fui muchas veces a hacer investigación. Claro, yo lo que iba a hacer era ayudarla a ella a coser lentejuelas mientras ella me contaba la vida. Pantoja existió, Luisito Cristal existe. Muchas, los personajes principales no. Y el centro de la novela es ficción, pero toda la ambientación es histórica. Hablando de lentejuelas, cuando describes las largas sesiones de preparación, vestido, maquillaje, ponerse la peluca, es como un ritual que podría parecer al del torero cuando se viste antes de la corrida. Es cierto, Jordi, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Es una transformación, es esa identidad privada, que tú dejas de un lado para asumir otra, para acometer, como dice Borges, ¿verdad? Aquel que va a acometer un acto cruel y terrible tiene que comportarse como si ya lo hubiese cometido. Eso lo dice Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan. Y a mí me gusta mucho esa frase y la recuerdo siempre porque eso es. Yo vi y participé en muchos de esos actos de transformación. Me dejaron verlo porque si no yo no podía escribir la novela y yo no me lo quería inventar. Así que yo vi esa transformación y es una cosa impresionante, porque de verdad que te borran la cara, usan un pancake bien rojo y sobre eso ponen otra capa de polvos más translúcidos que te borra la faz, te la borra completamente. Y luego, como si fuera un pintor, exactamente como un pintor, van poniendo acentos de luz acá, te van dibujando los pómulos de nuevo para que no tengas la cara tan ancha y la tengas más femenina. Las cejas le ponen mucho corrector para volvértelas a arquear más arriba. O sea, te dibujan la cara de nuevo, los labios, todo. Es una cosa impresionante esa transformación, como debe ser la de una persona que va a cometer la muerte frente a una bestia sagrada, ¿verdad?, que es un toro, que no es tan solo un animal. Hay que entender cuando uno está parado al frente de un animal así de majestuoso, a qué tú te estás enfrentando. Es un ritual definitivamente, como puede ser un ritual enfrentarse a la calle, que es un gran animal que te quiere devorar y tú tienes que ir dispuesta a cualquier cosa. Violencia en la calle. Sí, en todas las calles. Pero para las personas más vulnerables, o sea, hay que entender que lo que te da el dinero o lo que te da la posición social es protección, básicamente. Tú vas en un carro cerrado, a una urbanización cerrada y te mueves en unos espacios cerrados. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tú eres un niño de 15 años que no tienes familia y lo único que tienes es la voz y el cuerpo para sobrevivir? Nosotros sabemos, ¿verdad? Y esto son cifras de UNICEF y de montones de organizaciones internacionales, que la explotación sexual a los niños y sobre todo a los niños de países y de sectores pobres es inmensa, es inmensa. En los orfelinatos, en la calle, en las escuelas, en las mismas casas. Y de eso es de lo que estamos hablando en Sirena. Sin embargo, yo no quería escribir una novela de víctimas. A mí no me gustan las víctimas, nunca me he sentido como una. Sí, sobre negociaciones para sobrevivir. Las mismas, no tan drásticas como las hice yo, pero todos hacemos. Y la solidaridad entre ellas. Y sobre todo la solidaridad como única esperanza. Aún cuando sea con una persona que tú no entiendes y que tú ves muy diferente, a fin de cuentas nos parecemos más de lo que nos diferenciamos. Y esa generosidad natural que surge cuando tú ves a una persona que sufre, de quererla ayudar, es, yo creo, que lo que hay que seguir fomentando a niveles políticos y a niveles literarios, la traducción de los códigos del otro. Cuestión porque
hablar de uno es muy, además de ensimismado, bastante aburrido. Yo la verdad es que me aburro mucho conmigo misma. Por eso es que siempre estoy buscando otras realidades y tratando de entenderlas. Y por muchas razones en el Caribe yo podía sentir que el travestismo no estaba tan lejos de todos nosotros. Yo como mujer me pinto y me visto para el mise en scène de être féminine. También me pasa como mujer negra, o sea, en el Caribe, que son países de mucha afrodescendencia y de mucha población muy diversa, sigue siendo el modelo tratar de parecerse o a los Estados Unidos o a algún país imaginario del norte, ¿no? Porque tú te lo imaginas. Quiero ser como los españoles, por ejemplo, pero la España que tú conoces es la que tú has visto en televisión, no la que tú has visto de verdad. Cuando tú vas a España y ves lo que pasa, descubres otra realidad que es mucho más cercana a la tuya. Así que ese travestismo racial, ese travestismo cultural, ese travestismo de género, es algo que muchos de nosotros vivimos, no tan solo las travestis. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en Sirena Selena, vestida de pena, que ha sido traducida aquí en francés por la editorial Zulma. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página oficial RFI en español. Permíteme también dar las gracias a Christophe Bernet, que ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos siguen en América Latina a través de la cadena Canalú de Montevideo. ¡Qué bien! Muchísimas gracias todavía, Mayra, y mucho éxito aquí en Francia con la novela. Muchas gracias.